Buenas noches, gracias a la Cofradía La Perla por su invitación, por sus palabras y gracias a todos ustedes por venir. Todos los ecuatorianos y todos los habitantes de todas las ciudades tenemos la obligación, por encima de diferencias políticas, de condiciones sociales, económicas, de defender el logro de la prosperidad en el país y en las ciudades, que parecen ser lo mismo, pero no son lo mismo. Es posible hacerlo, pero difícil, porque el poder central cae generalmente en manos de la influencia centralista, que aleja a los gobernantes nacionales de las realidades locales. Eso no está bien, pero pasa. Está mal que se use la plata de los ecuatorianos para no beneficiarlos. Pero si es la plata del Estado central, tendrán que responder de eso y es de su incumbencia. Lo que no puede suceder es que el Estado central impida que dinero que corresponde por constitución y por ley a las ciudades no puedan emplearlo las ciudades, sus alcaldes, las provincias, sus prefectos, en beneficio de la gente haciendo obras y servicios. Las ciudades no tienen por qué correr el mismo destino, que ojalá siempre fuese bueno, pero que casi nunca es bueno, del país. Las ciudades tienen que tomar un rumbo distinto cuando es necesario. Y ya, yo sé que hay politólogos y analistólogos que dicen que esto no es posible. Yo les digo que sí es posible, pues ya lo hicimos. Pues. En el año 2018, la Cámara de Comercio de Quito me invitó a dar una conferencia que compartí con mi amigo el expresidente de Chile, Lagos, Ricardo Lagos, sobre el camino al desarrollo. El país vivía una circunstancia muy difícil en el 2017, que no vale la pena profundizarla porque es conocida por todos. En ese mismo año, Guayaquil fue la única ciudad del Ecuador que creció económica y socialmente, que redujo la pobreza al 9.7%, la pobreza crítica al 1.3%, y se convirtió en una ciudad más equitativa del Ecuador con un índice de Gini de 0.37%. Las cosas se pueden hacer, y no solo se pueden hacer en Guayaquil, porque el resto de ciudades del país puede hacer lo mismo, la metodología es la misma. Será distinta la ciudad, la población, los habitantes, el dinero que reciben, ciertos problemas, pero las reglas son las mismas. Y vivir bien es una meta. Vivir bien es una meta a la cual no se puede ni se debe renunciar. De manera que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Está de moda empezar por los finales, pero a mí siempre me ha gustado empezar por el principio. Si usted quiere cumplir con una meta, saber qué hacer, cómo hacerlo, y sobre todo para quién hacerlo, usted tiene que cumplir con ciertos valores, comprender ciertos conceptos, que el hígado y el sectarismo de algunos los ha convertido en antagónicos cuando son complementarios. Y por último, usted tiene que ejecutar ciertas acciones. ¿A qué valores me refiero yo? Democracia. ¿Qué es democracia? Respetar la independencia y las funciones del Estado y el contrapeso que debe existir entre ellas para que funcione. Libertad. ¿Qué es libertad? Libertad política para decidir, económica para progresar y libertad de prensa previa a la de expresión para tener una convivencia civilizada. Justicia. Justicia no politizada y política no judicializada. Eso es terrible. Y transparencia para no engañar y para no dejarse engañar. ¿A qué conceptos supuestamente antagónicos me refiero? Jóvenes versus viejos. En el mundo hay
y han existido jóvenes brillantes y exitosos. Cristo empezó a predicar a los 30 años, lo crucificaron a los 33 años, y con un grupo de 12 apóstoles, de los que excluye a Judas, modelo del traidor por dinero, aunque tuvo el valor de suicidarse, e incluyo a María Magdalena, vilipendiada por la iglesia, hasta que Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco la declararon apóstol de los apóstoles. ¿Cuál es la obra que hizo en 3 años de prédica? Como hombre, como Dios de otra cosa, como hombre. Una comunidad que tiene más de 2000 años de existencia, con 2600 millones de cristianos y 1400 millones de católicos. Otro, Alejandro el Magno, de los 22 años hasta los 32 que se murió, conquistó la mitad del mundo de su época. Desde Grecia, Persia, lo que hoy día es Irak y Egipto, del cual fue faraón, y otro más. Yo, que en un garaje creó una de las compañías tecnológicas más fuertes del mundo. Y también hay viejos brillantes y exitosos en el mundo. Churchill a los 81 años era primer ministro del Reino Unido. Adenauer a los 87 años era canciller de la Alemania Occidental y líder de la reconstrucción de Europa. Y Reagan a los 87 años fue uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. En el Ecuador también hay bastantes jóvenes brillantes e inteligentes y bastantes viejos brillantes e inteligentes. No los menciono para evitar confusiones y especulaciones, pero que hay. Esto no es cuestión de la edad, es cuestión de saber qué hacer, cómo hacerlo y para quién hacerlo. Empresa privada versus Estado. Para algunos, el Estado hay que reducirlo a la mínima expresión, la empresa privada debe gobernar. Para otros, es lo contrario. Ambos están equivocados. El Estado y la empresa privada son indispensables e insustituibles. Cada cual tiene su función. Si esa unión marcha bien, de ella depende el crecimiento económico y el desarrollo social de un país y de sus ciudades, que no es lo mismo. Se puede crecer económicamente generando pobreza. Lo que cuenta es el resultado de lo social. Para eso es el poder, es para servir a los que tienen menos sin dejar de servir a los que tienen más. Luego, gobernabilidad e ingobernabilidad. Todo país es gobernable. Depende si el que gana una elección tiene la nobleza y la inteligencia y el practicismo de invitar a colaborar a gente honesta, seria, experimentada en las materias que se necesitan. Gente que no tiene en su equipo. No importa si no votaron por ellos, no importa si no son del partido. Acabada una elección hay que servir es al país. Hay que servir es al país. Y voy a poner un caso actual con nombre y apellido y otros 2 casos anteriores con nombre y apellidos. El doctor Juan Carlos González, a quien conozco hace muchísimos años, es un joven que mientras en la pandemia del COVID, otros médicos, con toda razón y derecho, recetaban y diagnosticaban telemáticamente, él estaba en la calle. Fue uno de los que por eso descubrió que no se curaba el COVID simplemente con antibióticos, sino con desinflamantes. Hoy día trabaja para Aquiles Álvarez, como director de salud. Lo hace muy bien, pero no tiene plata. Y sin plata no se puede hacer nada. Yo espero que quien ocupe la alcaldía no lo vote de la alcaldía por haber sido director de salud de Aquiles Álvarez. A mí me pasó hace 40 años con el ingeniero Febres Cordero. Un día me llamó y me dijo, tú has nombrado a César Muñoz Vicuña comunista
presidente de la unidad ejecutora del deporte. Sí, le dije, porque no lo he nombrado ministro de Finanzas. Un caballero de alto prestigio en el deporte, y que yo sepa, el Dinamo de Moscú, que existía en ese época, no sé si exista todavía, y Real Madrid jugaban con las mismas reglas, con la misma pelota y con la misma cancha de fútbol. Ah, y Ricardo Mórtola, del PRE, lo han nombrado diseñador del Estadio de Barcelona. Sí, lo han nombrado, porque es el mejor diseñador que hay. Pero no discutamos, León, le dije, si tú conoces un social cristiano que lo haga mejor y que además no cobre, como no va a cobrar Mórtola, me lo mandas y yo lo cambio. Se rió el presidente y al final se condecoraron entre todos ellos. A mí ni me condecoraron ni los condecoré. Derecha e izquierda. Si son extremas, ninguna de las dos ha funcionado nunca en ningún país del mundo. Nunca. La única verdadera ideología es la ideología que produce prosperidad al pueblo. Y esa nace de la economía social de mercado, no predicada, sino practicada. Y por último, autoritarismo y autoridad. Sin autoridad no se gobierna ni en la familia, peor en el país. El autoritarismo es otra cosa. Y la forma de no ser autoritario es sencilla. Si aprueban tu gestión, agradece y continúa. Si critican tu gestión con razón, agradece y rectifica. Si la critican sin razón, pero respetuosamente, explica la situación y agradece. Y con el perdón de las damas, si viene de idiotas y amargados, ignórala. Porque ese tipo de gente se dedica 24 horas al día a ejercer su triste oficio. Y el administrador, que no tiene esos defectos, que no tiene esa experiencia en ese tipo de cosas, y que no tiene tiempo que perder, la tiene perdida. No hay que preocuparse. A las finales, si uno acierta, el tiempo le da la razón. En cuanto a la práctica de ciertas acciones, yo creo que el pueblo tiene que exigirle a su alcalde, si es que no tiene la responsabilidad de hacerlo, a su prefecto, si es que no tiene la responsabilidad de hacerlo, ciertas cosas. Hizo compromisos en su campaña, póngalo en el presupuesto que elabora, dándole prioridad, como le dimos aquí, 85% a la inversión y 15% al gasto. Y vaya paulatinamente cumpliendo con su plan de gobierno. Segundo, el presupuesto que esa misma autoridad hace, no hay que leerlo cuando se fabrica, sino cuando se ejecuta. Porque aquí el truco es que yo escribo una maravilla y después no cumplo ni con lo normal. Presupuestos de 100% que se cumplen en la mitad. Eso debe ser sancionado con la destitución del funcionario. Eso es un engaño. Es un engaño que no se puede tolerar y eso es lo que pasa normalmente. Debe exigírsele al alcalde que haga respetar las rentas de una ciudad y una provincia, que por ley y por constitución le corresponden. Yo he oído alcaldes decir, es que el Estado me debe. No, uno debe cuando le han prestado plata. Cuando uno toma la plata ajena, uno no debe, se la ha cogido. El Estado es un recaudador que no puede presentarse ante el dueño de la plata, decirle, como yo estoy quebrado, no te pago, no te devuelvo tu plata. Eso no se puede tolerar. El alcalde y el prefecto deben hacer respetar la autonomía municipal, las competencias adquiridas. No porque hay un mal alcalde que no puede desempeñar una competencia, hay que quitarle al municipio la competencia. Porque si lo vamos a hacer a la inversa, entonces porque hay un presidente que no cumple con una competencia, también hay que quitarle la competencia. ¿Y a quién se la damos? A los marcianos. Entonces, una cosa es la estructura del Estado local y el Estado central, y otra cosa es que el presidente y el alcalde sean buenos o malos para determinada función.
La autonomía, que para mí es el paso previo al centralismo, que no es desunión nacional, sino una distribución de competencias y dinero justa, con obligaciones y derechos entre el Estado local y el Estado central. Es la esencia de la administración local. Hay que exigir que se cumpla ese tipo de cosas. Bien, habiendo hablado de valores, de conceptos que se aclaran y de acciones básicas de administración local, debo decirles que yo recibí con mucho honor de un gran alcalde, el ingeniero León Febres Cordero, en el año 2000, la alcaldía de Guayaquil. ¿Qué recibí? Un municipio ordenado, un presupuesto financiado, una ciudad saneada, con mucha obra, especialmente física vial, bien planificada y ejecutada, y fundamentalmente recibí un pueblo que había empezado a recuperar la autoestima perdida, la misma que está perdida hoy y que hay que recuperar. Durante 19 años fui alcalde. No hay obra acabada en política, porque la aspiración de vivir bien es una utopía que no acaba nunca. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que la internet era tan importante como el agua potable? Las ciudades crecen, necesitan más obras. Hicimos 2 puentes contra un gobierno que no quería que se hagan. Guayaquil-San Borondón, Guayaquil-Daule. Ya deberían haber habido 4. Quien haya ido a Nueva York, que haya cruzado el East River o el Hudson River, va a haber 10 puentes alrededor. Porque no son puentes que atraen al mismo sitio a miles de vehículos, sino calles, continuación de calles construidas sobre los ríos. Pero aquí los técnicos, si fuera por ellos, el puente de la Unión Nacional tiene que tener 40 carriles. Entonces todo el mundo llegaría ahí para llegar más rápido al embudo. Entonces, definitivamente las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Yo voy a emplear 3 minutos en enseñarles qué es lo que yo recibí yo como alcalde, de ese gran alcalde que fue León Febres Cordero después de 8 años de intenso, honesto y arduo trabajo, para que se imaginen qué recibió Febres Cordero de las mafias que gobernaron Guayaquil y de los ineptos que gobernaron Guayaquil durante décadas, con excepciones, porque las hubo, y no me gusta generalizar. Febres Cordero fue alcalde en el año 92. Hay personas que viven hoy día que no habían nacido en el año 92, y otras que habían nacido y ya se han olvidado de cómo era. No por viejos, sino porque la gente asimila. Yo mismo creo que la plaza de la administración que la hice yo siempre había estado ahí. Así es. Yo recibí la alcaldía el año 2000. Hay gente que no había nacido el año 2000. Y hay gente que era vieja el año 2000 y entonces ya no se acuerda cómo era Guayaquil el año 2000. Ahora nos vamos a acordar. 3 minutos para ver qué recibí yo y 3 minutos para ver qué dejé yo. No voy a hablar, porque los hechos valen más que todas las palabras del mundo. Así que póngase el video, por favor, de 3 minutos de lo que un gran alcalde me dejó a mí.
ponga el video de lo que yo dejé al irme a sabiendas de que siempre pude dejar algo mejor. Póngalo, por favor. Esa fue mi rendición de cuentas, gráfica, sin palabras. Pero dejé algo más, algo terrible, una frase horrible. Lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. Desgraciadamente no fue una simple frase. Bien, ahora sí, vamos a hablar de lo que hay que hacer para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil. Para que volvamos a sentirnos orgullosos de una ciudad ordenada, limpia, hospitalaria, progresista, orgullo del Ecuador y fuera del Ecuador. Hay mucha gente que analiza las cosas malas hoy día, la mala situación que se encuentra hoy aquí. Hay tantos que no quiero sumarme a eso. Yo prefiero emplear el tiempo en ver cómo esa mala situación se convierte en una buena situación, en una mejor situación que antes, para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil y aún mejor. Y para eso hay que hacer varias cosas. Lo primero, señores, es recuperar la confianza y el crédito. Sin dinero no se puede hacer nada. Las buenas intenciones sin dinero se quedan en eso. Hay que recuperar la caja. Y la caja se recupera cuando vuelven los préstamos internacionales que nosotros teníamos, pues, con la CAF,
con la Alianza Francesa, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, a 37 años plazo, con 17 años de gracia, con 1% sobre el LIBOR. Se lo dan a las... Nadie quería la garantía del gobierno. A emitir bonos como emitimos nosotros. 50 millones de bonos se vendieron en una semana nacional e internacionalmente. Vendan papel municipal hoy día. Papel de bonos, el otro se puede vender. Crédito en los contratistas, directo. Los contratistas financiaban la obra municipal pues sabían que le iban a pagar a 3 años, a 4 años, a 5 años. Crédito de la banca nacional. Teníamos $4 en caja por cada uno que debíamos en el año corriente. Hoy puedo garantizarles que no hay $1 para pagar el dólar. Entonces no hay crédito. Y eso es una cosa terrible. ¿Qué más? La plantilla laboral. Yo recibí en León Febres Cordero 3.986 empleados. Tengo el rol del seguro notarizado. Y tengo otro rol del seguro notarizado cuando me fui. 3.950 empleados, con un presupuesto 7 veces más grande. Porque todos los sábados a las 6 de la mañana yo puse en vigencia el efecto cero. Aquí se necesita alguien tiene que irse. Y siempre encontré quién tenía que irse. Yo respeto al empleado público. Sin el empleado público no hay administración. Empleado honesto, empleado serio, que cumple con sus deberes. Pero el pipón, señores, y a mí no me tiembla la mano para decirlo, porque lo hice también, como lo hizo León en mayor medida, porque él heredó mucho más de eso. El pipón, que es el que cobra sin trabajar, y encima hay veces cobra para robar. Se tiene que irse mañana de la administración pública, porque está robando la plata de la gente y quitándole a la gente obras y servicios. Igual que hay que destruir los servicios por planilla. Hay servicios por planilla. Pero cuando eso se degenera, eso es un encubrimiento del exceso de burocracia. Y vaya a ver qué sueldo. Y por último, señora, antes de entrar, ya estamos entrando en administración, los subsidios. A ver, para los señores americanos el subsidio es una mala palabra, cuando se lo aplica para restarles lo que cobran, no los americanos, pues sí el Fondo Monetario Internacional. Pero Estados Unidos subsidia en $1.000 millones al día la agricultura, que los gringos son tontos. Lo hacen porque les conviene, es un instrumento el subsidio. El subsidio no es un fin, es un instrumento, una herramienta. Entonces, ¿qué subsidios hay que mantener? Subsidios necesarios, subsidios para los pobres, subsidios entregados en especie bajo control y subsidios con cargo al presupuesto financiado y no a un endeudamiento impagable. Esos son los subsidios que hay que mantener. ¿Por qué digo subsidios en especie? Voy a poner 2 ejemplos. Un paquete de libros, ya no hay, le costaba al padre de una familia pobre $80 el paquete. A nosotros, con un pensum bien diseñado, con la colaboración de educadores de primera naturaleza, impresos, nos costaba $8 el paquete. Entonces, yo le doy al subsidio de $8, el señor lo que va a hacer es comprarse todas las cervezas que pueda. Pero si le doy lo que costaba 8 en 80, el señor recibe 80. Las computadoras de las mejores marcas, tablets, algunas ya con tableros para ser exacto, valían $300, $400, nos costaban $100. Hewlett Packard, Huawei. ¿Por qué? Concurso internacional. No compra el distribuidor paga impuestos, el municipio no paga impuestos. El distribuidor tiene empleados, tiene gastos generales, gana plata. El municipio no tenía que tener más empleados. No ganaba plata, me costaban 100, estaba entregando 400. Y podría darles casos
Eso hay que mantenerlo. Subsidio al transporte. A ver, subsidio al transporte, señores. El alcalde que haga eso o tiene miedo o está dispuesto a quebrar a su municipio sin tener la culpa de causar el problema. Los transportistas tienen razón. Todos les sube, menos el pasaje. Pero la ciudadanía también tiene razón. La gente pobre no puede subirse el 50% el pasaje. Tiene que coger 2 o 3 buses para llegar. Tienen madres y padres ancianos, hijos chicos, que no tienen que transportarlo. El subsidio al transporte de personas tiene que mantenerlo el Estado, porque el municipio no puede darle la razón al transportista quebrando al municipio o quebrando a la ciudadanía. Yo pregunto, ¿quién sube la gasolina? ¿Quién sube los impuestos? El gobierno. No voy a ni analizar si está bien o está mal, que está pésimo, pues no importa, no lo voy a analizar. ¿Y por qué tiene que pagar la culpa el alcalde de la ciudad X o el pueblo de la ciudad Y? Ese es uno de los subsidios que focalizado tiene que mantenerse. Cuando hubo el levantamiento a Lenín Moreno, entre los indígenas y él, se pusieron de acuerdo en que el subsidio al transporte, igual que otro subsidio que yo creo que hay que mantenerlo, que es al agricultor pequeño, al ganadero pequeño y al pescador pequeño que tiene una economía distorsionada, que le cobran impuestos por bienes para producir, hasta que la economía se estabilice. El resto no. También, bueno, el gas en bombona, porque el subsidio al gas en bombona no lo han quitado, pero tampoco le han quitado el subsidio al contrabando de gas al Perú, ¿no? Que sí deberían de quitárselo. Entonces, cuando la economía realmente se distorsiona, las cosas son graves. Las cosas son graves. Y hay que saber qué se mantiene, qué herramienta se mantiene y por cuánto tiempo se mantiene. ¿Qué está pasando, señores, en el Guayaquil de hoy día, por no decir en el país de hoy día? No es para eso la conferencia, ya hablé de eso el 11 de abril. Seguridad. Señores, el narcoterrorismo es un asunto muy grave que tiene que enfrentarse con mucho conocimiento, con mucha valentía, con mucha tecnología, con mucho dinero, con programas estructurados, con ayuda internacional. No digo que sea fácil, ni desconozco esfuerzos, yo quiero ser claro. Vamos a los resultados. 5 ciudades del Ecuador están entre las 5 ciudades más peligrosas del mundo. Esfuerzo hay y algún resultado debe haber, pero aquí hay hombres y mujeres. Si su madre, su hermana, su hija, su hijo salen a la calle, usted tiene miedo de la droga. No, la droga te puede causar un mal. El daño colateral de que quieren matar a Pedro y mataron a la mesa donde estaba Juan, digamos. Ya. Grave. La gente tiene terror de que sus familiares no regresen porque los matan para robarles un celular, un par de zapatos, la billetera, violan a las mujeres, hay femicidio gravísimo que aumenta todos los días. La vacuna se ha convertido en un impuesto multitudinario. El secuestro de gente rica no se oye mucho. El secuestro de gente pobre, lean la prensa. Casas donde hay 5 secuestrados. ¿Quiénes son los secuestrados? El empresario del barrio, no, el vecino de 3 cuadras que lo tienen ahí hasta que pague $500. Colombia se degeneró, secuestraban a las mascotas en Colombia. Y en el mundo lo único quieto es la foto. Lo demás se mueve para atrás o para adelante. Y cuando no se hacen lo que hay que hacer, se mueven en la mala dirección. Salud. Hay salud en el Ecuador, salud pública. El Ministerio de Salud no existe, señores. El Seguro Social, y aquí hay gente que está en el Seguro Social. No existe, no hay medicinas, no hay abastecimiento. Los hospitales no funcionan, no tienen equipos. El Seguro Social, usted prepaga su salud en el 21% de aporte patronal y laboral que paga el trabajador porque es de él. Está el prepago de la atención a su salud.
Usted prepaga la salud y no le dan salud. Le dan una cita a una mujer encinta de 6 meses para los próximos 6 meses. Entonces, en vez de verla al ginecólogo, tiene que verla al pediatra, pues es que no se ha muerto el niño. Digamos. Y esto no es una broma, señores, esto es así. Entonces, el municipio que lo hizo cuando no había esta crisis, porque ayudar nunca está de más, hacer el bien siempre es necesario. Siempre hay gente que no tiene cómo satisfacer sus necesidades. El municipio tiene 35 clínicas móviles arrumadas. Oye, pese a ese gran director de salud, porque el director de salud no se va a hacer llanta, ni batería, ni equipo odontológico. 8 hospitales del día. Aquí hay distinguidos colaboradores municipales. Usted iba a un hospital de esos, un lujo, todo limpio, abastecido. Operaciones de un día que se practicaban. Cientos de miles de servicios. Fumigación. Ahí leí el otro día que habían yo no sé cuántas decenas de miles de ratas. Nosotros fumigamos 2 veces al año. Intradomicilio y extradomicilio. Moscas, mosquitos, ratas, cucarachas. Fumigación. Todo eso hay que volverlo a hacer, pues. Porque se puede hacer, porque se hizo. Educación. Esas computadoras que ustedes ven ahí no están en los colegios municipales. Los colegios municipales no existen. Las escuelas municipales no existen. Guayaquil no tiene. Ese convenio lo hice yo con un gran ministro de Educación de Correa, el señor Vallejo, que me dijo, ve alcalde, entre a reparar las escuelas, entre a reparar los colegios. Reparamos 350 escuelas y 75 colegios. Del gobierno, con plata del municipio. ¿Por qué no le damos plata al gobierno? Le damos plata a los niños y a los jóvenes para que tengan un hábitat correcto. Ahí en plena avenida de las Américas, un día fui a inspeccionar un colegio que había que transformar. Yo no miento, ese efecto no tengo. En el mismo sitio se reparaban vehículos, se criaban pollos y se daban clases de secundaria. Las computadoras tenían programas Duolingo, Excel, se acabó. Tablets, se acabó. Internet. Guayaquil tiene 36.000 manzanas. Si ustedes ponen una manzana aquí, otra acá, otra aquí, otra acá, se pone una red de internet en el medio, 9 por 4, 36.000 manzanas, 9.000 puntos. Debían haber triplicado eso, multiplicado eso. ¿Saben cuánto valía? 2,5 millones de dólares al año. Al año. ¿Por qué? Porque no compramos tecnología, pues. Porque no queríamos comprar, nadie cobraba comisiones por comprar cosas en el municipio, pues. No contratábamos empleados. El servicio estaba a cargo del proveedor. Si se dañaba algo, proveedor. Se robaban algo, proveedor. Saboteaban algo, proveedor. Upgrade, proveedor. Y de eso, no sé si todavía existan los 2,5 millones de dólares, si se están pagando y si existen para los 9.000 puntos de internet. Todo eso hay que restablecerlo. Obra pública. Hicimos 4 túneles. 2 León, que los dejó contratados, y por eso digo que los hizo él, contratado y financiado. Y 2 que hice yo en el Cerro San Eduardo. Ya no se pueden hacer más túneles porque no hay más cerros. Ya por ese lado ya no hay problema. Puentes, ya lo dije. Hay que hacer más puentes. El señor Correa nos dijo que no teníamos plata, que no teníamos competencia y queríamos hacer los puentes. El que no tenía plata al final era él, tenía la competencia y entonces hicimos los puentes. A la mitad del precio de lo que se llamaba el estudio que nos iba a regalar la señora ministra de Obras Públicas, que se opuso a todas las obras de Guayaquil. Se opuso, no pudo. Regeneración urbana. El orgullo de Guayaquil es la regeneración urbana. Le damos 42 millones de dólares al año del presupuesto.
tenía una relación obrero-inversión mejor que la del municipio. De 42 millones, 2 millones al gasto. No llegaba al 5% el gasto en empleados. 8 millones para mantenimiento, 2 millones para estudios de las obras del próximo año y el resto para obra pública. Cerrada la regeneración urbana. Ni siquiera hay la plata del mantenimiento. Por eso es que ustedes ven lo que está pasando en la regeneración urbana de Guayaquil. Viviendas. 40.000 viviendas hicimos nosotros. 40.000 viviendas. Y también me criticaron, no por las viviendas. Usted está ayudando a los comunistas. Al señor Villasís y a la señora Araceli, ayudando. Ellos ayudaron a Guayaquil haciendo 8.000 viviendas con la plata del fondo de los maestros. Pues, ¿cómo nos vamos a ayudar a servir a 8.000 familias? Viviendas. Se puede, sí se puede, pues. Ya se hizo. Yo siempre digo ya se hizo porque el que dice que puede no ha hecho nada. Eso es como los ladrones que dicen yo no soy ladrón. Ladrón no es el que no roba, es el que pudiendo robar no roba, que es distinto. El otro no sabemos si es ladrón o no es ladrón porque no ha tenido oportunidad. Todo eso hay que hacer. Las plantas de tratamiento de agua. ¿Ustedes saben cuánto es el tratamiento de agua negra de Quito? Nadie dice nada. 3%. Todas las aguas negras al Machángara. Y del Machángara llegan al resto. Guayaquil tiene la planta del pantano en la avenida Perimetral, 360.000 personas servidas. La planta de las esclusas, 1 millón de personas servidas. La dejé cerca de la administración compartida. Sigue en la administración compartida. Nunca le di prórroga al contratista. Vean cuántas prórrogas tiene. La planta de Milote, 360.000 personas. 95%, todavía no se termina. La planta de Los Merinos, 1,5 millones de personas para servir al norte. Marcha muy bien. ¿Por qué marcha muy bien? Ahí vino el desembolso del crédito del Banco Mundial. Y el señor ministro de Agricultura me dijo, ¿quiere usted recibir al señor ministro de Finanzas? Le dije, no, dígale que me vaya por teléfono, ¿por qué lo voy a recibir? Ya me voy. Entonces me dice, abogado, queremos darle todas las facilidades para el desembolso de estos 200 millones. Le digo, ¿facilidades para el desembolso? Me dice, sí, claro, porque tiene que traer la plata. No, le dije. Yo la plata de la autoridad aeroportuaria, la del aeropuerto, la tenía en la CAF, en bonos de la CAF, banco público, si se lo quiere llamar así, del cual el Ecuador es accionista. Entonces dijeron, no, ya no saque la plata, póngala en la plata de los bancos de Guayaquil. Hicimos un estudio, cada año se ponía la plata del aeropuerto, 35 millones de dólares, en los bancos que las estadísticas indicaban que eran los 5 mejores. Entonces le dije, ministro, ustedes ya me han prohibido sacar la plata, pero no me han prohibido no traer la plata se queda allá. ¿Cómo? Se queda allá, porque si la traigo acá se la cogen ustedes, pues. Entonces, ahí le van a pagar al contratista. El fiscalizador le dice, páguenle acción a la planilla tal, mandan la plata del banco, acciona. Por eso funciona, si no funcionaría tampoco. Entonces, obras que debían terminarse hace muchos años, siguen ahí. ¿Qué más? Mercados, señores. Ustedes han visto la casco urbana de Guayaquil. No es como cuando lo recibió León. No me gusta mentir, no es como cuando lo recibió Aquiles. No es como lo dejamos nosotros. A los vendedores informales no hay que matarlos ni impedirles que trabajen, hay que ubicarlos. Hay que ubicarlos. Alguien me dijo a mí, ¿por qué usted concesiona el malecón del río Guayas? Porque mantener los malecones del río Guayas y el Salado vale 10 millones de dólares al año, o valía. Vale. Caminen por ahí para que vean cómo está. ¿Quién paga eso? Los concesionarios, pues. Los parqueos que se alquilan.
Si usted deja invadir eso de vendedores informales, los concesionarios se van, entonces lo tiene que pagar el municipio o dejar que se vaya a la ruina. Lo que hay que hacer, hay que hacer. Si a uno no les gusta, que le vaya bonito, como decía alguien. Hay que hacer lo que hay que hacer. Diversión gratuita. Señores, 2.000 parques, 8 juegos de agua. No hay club social en la ciudad de Guayaquil que tenga toboganes de agua para los niños. La gente que vive en la periferia de Guayaquil no conoce la playa. No conoce la playa. Aquí dice, tantos miles de vehículos salieron. Pregunte cuántas miles de personas salen de las que habitan Guayaquil, pues. Vayan a ver el estado de eso. Eso agradece la gente. La gente disfruta de eso. Yo no he oído nunca, en 40 años de ser político, que mira, gobernador, alcalde, qué lindo tubo de agua que ha puesto usted aquí, ¿no? Este pavimento está maravilloso. Eso es una necesidad que se agradece porque permite vivir bien. La gente disfruta de las ruedas moscovitas, de los parques, de los juegos de agua, del parque forestal, del parque que hizo Correa también, sí. Y por último, señores, la cultura y el arte. La cultura y el arte. Otra crítica, Jaime Nebot. Usted ha rescatado las obras del grupo de los 5 comunistas. A mí qué me importa que sean comunistas o no sean comunistas. El grupo de la generación decapitada también era comunista. Rescatamos los libros, hicimos los libros de la historia de Guayaquil. Los teatros que se hicieron en Guayaquil los hizo el municipio de Guayaquil. Pregúntele al señor Jaime Tamariz si ha recibido alguna ayuda. Se cerró la bota. Otro adversario al que no hay que ver de plata, el señor Santiago Roldós Bucarán. El muégano lo hicimos. Adversario que hace cultura. Yo no sé si es adversario, sé que hace cultura, que hace bien. Esa es la filosofía con que se maneja con éxito una ciudad, una empresa, un kiosco o un país. La filosofía es exactamente la misma. Exactamente la misma. A ver si se me había quedado algo. No creo. Bueno, un alcalde tiene obligaciones, señores y señoras. Tiene obligaciones. El alcalde no es un simple constructor de obras, y algunos no son ni siquiera eso. El alcalde es el defensor de lo que la gente quiere y lo que la gente siente. Y el alcalde tiene que actuar, el alcalde, el prefecto, concejales, todo el mundo, tiene que actuar con eficacia administrativa, conciencia social y honestidad. Y también con capacidad de gestión y con decisión política. Sí, hay que exigirle a los alcaldes y a los prefectos que cumplan. Pero déjenme decirle, no a ustedes necesariamente, pero a través de ustedes al pueblo que nos está escuchando. El pueblo también tiene obligaciones, señores. El pueblo también tiene obligaciones. El pueblo también tiene responsabilidad. Porque el pueblo es el que elige, pues. Hace muchos años leí una frase de una filósofa y escritora francesa, Simone de Beauvoir, que decía, yo acepté el reto de ser yo misma. Yo también acepté ese reto hace muchos años. Todos debemos aceptar ese reto. Que no nos despoje de la individualidad. No digo del egoísmo, el egoísmo es otra cosa. La individualidad, la personalidad. Aquí la gente está acostumbrada a hacer las cosas. ¿Y usted por qué hace eso? Porque la gente dice, las redes dicen, la opinión publicada, que no es lo mismo que la pública, que tiene intereses, dice. Y cuando la opinión pública, que es la mayoría, dice, si usted no cree que se debe hacer, no lo haga. Tener la mayoría no es lo mismo que tener la razón, son cosas muy distintas. Aquí hay que hacer lo que se tiene que hacer. Lo que le conviene a las familias de una ciudad o de un país, lo que le conviene a los ciudadanos de una ciudad y de un país. Demora, sí, con tantas dificultades, hay veces demora. Pues hay que tener agallas para vencer esa demora. Pero demora.
Pero señores, las grandes metas no tienen plazo. El plazo se agota cuando el objetivo se cumple. Hay que luchar hasta que el objetivo se cumpla. Esa es la forma de que las cosas funcionen bien en una ciudad o funcionen bien en un país. Y para terminar, déjenme solo recordarles algo que dije en el año 2015, cuando el país sufría una conmoción importante de carácter político y fiscal que nos obligó, usted lo recuerda, a venir de los Estados Unidos. Y le dije en un discurso ante mucha gente, algo que quiero repetir. Señores y señoras, la libertad nació con la vida y nos podrán quitar la libertad confirmada por la historia. No, nos podrán quitar la vida, pero no nos podrán quitar la libertad. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, seremos libres. Libres nuestros hijos, libres nuestros nietos, libre Guayaquil, libre el Ecuador. Guayaquil, agacha tu cabeza solo ante Dios, pero ante los demás, párate firme, pierde tu paciencia, carajo. Guayaquileños, cumplan con su obligación, hagan que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil y después sea mejor. Muchas gracias, señor.